Y como cada miércoles abrimos nuestra botica, una botica que hoy adaptamos precisamente a estas circunstancias, a la crisis volcánica en la isla de La Palma. Ya nos acompaña nuestro farmacéutico, Avian Mesa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Porque también hay que hablar del impacto que, por ejemplo, tiene lo que respiramos en la isla de La Palma a nuestra salud. ¿De qué vamos a hablar, Avian? Importantísimo lo que vamos a hablar hoy aquí, porque los profesionales sanitarios estamos muy preocupados por las consecuencias tanto a corto como a largo plazo que puede generar la inhalación de estas cenizas volcánicas, ¿no? Y es que estamos advirtiendo de estas posibles consecuencias que tiene en la salud de las personas, especialmente, Estíbaliz, en las personas más vulnerables, las personas que ya presentan pues enfermedades como el asma o enfermedades como EPOC, ¿no? Esta inhalación de las cenizas, que no va a ser otra cosa sino esa fragmentación de las rocas que expulsa la erupción volcánica y que pueden tener un tamaño menor a unas partículas aproximadamente de unos 2 milímetros. Incluso hemos visto cómo compañeros de la comunicación recogían esas cenizas del suelo, incluso cómo sacudían los objetos porque se produce ese polvo de ceniza. Claro, pero esos son los que vemos. Después luego hay partículas que no vemos y las estamos respirando. Lo podemos estar inhalando. Vemos aquí un gráfico de cómo la ceniza volcánica puede generar una afectación generalizada del sistema respiratorio. Y es que dependiendo del tamaño de la partícula podemos ver cómo hay diferentes localizaciones de la afectación. Hablamos de partículas más grandes que pueden quedarse en la nariz, en la boca o en la laringe, partículas intermedias que pueden quedar en la zona de la tráquea y los bronquios, y luego las partículas más pequeñas, esas que son partículas de menos de 4 micras que podemos estar inhalando de forma inadvertida, que se depositan en los alveolos y que se generan procedimientos inflamatorios, puesto que nuestros pulmones intentan encapsular esas partículas de ceniza y producen procedimientos inflamatorios. Y es que al final, toda la sintomatología, Estíbaliz, que genera la inhalación de la ceniza volcánica va a depender de múltiples factores, va a depender de cómo el viento impulsa esas cenizas hacia otras localidades de la isla, incluso hacia otras islas más cercanas, o incluso como vemos cuánto dura esa erupción volcánica, claro, qué cantidad de cenizas estamos inhalando, etcétera. Por eso es muy importante advertir de que necesitamos conocer esa información a partir de los canales oficiales, y la población necesita conocer esas consecuencias, esos síntomas que puede generar la inhalación de la ceniza volcánica. Síntomas que vamos a ver aquí, ¿no? Importantes porque la inhalación de la ceniza volcánica puede generar síntomas respiratorios. Hablamos principalmente de lo que conocemos como las rinorreas, es decir, se genera una mucosidad continua por parte de la nariz, esas hipersecreciones de moco. Hablamos incluso de dolor de garganta, irritación de garganta, me puede generar esa inhalación de la ceniza. No solo ahí, no solo vamos de la dificultad respiratoria, sino también de los ojos. Hablamos que las cenizas pueden generar irritación de los ojos. Podemos hablar de esas conjuntivitis irritativas, de esos lagrimeos, de esas irritaciones importantes, de esas secreciones, especialmente en las personas que pueden tener incluso ojo seco. Por eso es importante utilizar gafas de protección. Cuidado, porque si se deposita la ceniza en los ojos tenemos la tendencia a rascarnos. La ceniza tiene una capacidad abrasiva, me puede estar generando abrasión de la córnea, me puede estar generando arañazos en los ojos. ¿Y qué podemos hacer, Avian? Importante limpiarlo con suero fisiológico, utilizar gafas de protección. Hablamos incluso de esas alteraciones gastrointestinales. Qué curioso, ¿eh? Porque la inhalación, no solo estamos hablando de una afectación directa, no solo la ceniza se me deposita, no solo la inhalo, sino que también puede estar en los alimentos, en el agua. Por eso es importante conocer los canales oficiales de la información. Ese bulo que se ha desmentido hace muy poquito de que el agua estaba contaminada, hay que tener cuidado porque se pueden generar también alteraciones gastrointestinales, el agotamiento respiratorio, esas hipersecreciones de moco y el riesgo aumentado de las enfermedades obstructivas. Más allá, es decir, también hablamos incluso de alteraciones en la piel. Los componentes químicos de la ceniza pueden generar irritaciones en la piel, incluso hablamos del sílice libre. Esa ceniza volcánica puede tener silicio en forma de cuarzo, en forma de tridimita, que puedo estar continuamente inhalando durante largos periodos de tiempo y producirse las llamadas silicosis pulmonares. ¿Cómo nos protegemos de las cenizas? Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reducir el daño en la salud por la inhalación de esta ceniza? Pues debemos evitar las actividades al aire libre. Por eso estamos diciendo que es importante no acercarse al lugar, no estar fuera de casa. Debemos reducir la exposición directa a la ceniza. Esto es importante para los niños, las niñas, las enfermedades respiratorias, las personas que sufren de asma, de EPOC, que presentan enfermedades cardiovasculares. Debemos limitar al máximo esa exposición directa
a las cenizas. Tenemos que proteger nuestros ojos, la nariz, la boca. ¿Cómo? Con mascarillas FFP2. Que ahora las tenemos incluso al alcance de la mano, Avian. Estas mascarillas FFP2 son las más efectivas, las que aportan una mayor eficiencia para protegerme de la inhalación de las cenizas volcánicas. Importante, por favor, la mascarilla tiene que estar correctamente ajustada al rostro, tiene que cubrir de forma correcta la nariz y la boca, la parte de la barbilla. Si yo no tengo correctamente ajustada la mascarilla, no me va a proteger de forma ideal. Podemos utilizar también mascarillas quirúrgicas. Si están bien ajustadas al rostro, también se fomenta esa protección. Recordamos esos cambios para generar la renovación de las mascarillas, cerrar puertas y ventanas. Tenemos que intentar crear esos espacios más seguros para evitar que la ceniza entre dentro de casa, sellar con trapos húmedos las rendijas, las partes bajas de las ventanas, las partes bajas de las puertas, tapar los depósitos de agua. Esto es muy frecuente en estas zonas de La Palma, donde esas casas pues tienen sus propios depósitos de agua, donde se pueden generar de forma indirecta esos síntomas gastrointestinales por la contaminación de la ceniza. Más recomendaciones: cubrir aparatos, equipos, limitar la utilización del aire acondicionado en casa, porque esos aires pueden estar extrayendo... Claro, y ventila mucho más, ¿no? El aire de fuera lo puede estar introduciendo dentro de casa. Evitar conducir, por eso se está advirtiendo de no aproximarse a esos lugares. Eso es importante para facilitar las tareas de los profesionales, porque la ceniza también puede generar pues, deslizamientos de los vehículos, ¿vale? Usar mascarilla, evidentemente, FFP2 de forma predominante, y vigilar el agua y la comida de nuestras mascotas. También eso es importantísimo, porque también se ven afectados de forma indirecta. Importante, especialmente esas personas que presentan asma y que presentan EPOC, esas personas que pueden ser algo más vulnerables, pues si presentamos bajo control médico un inhalador de rescate y empezamos a notar esa dificultad para respirar por la inhalación continua de la ceniza, debemos utilizar esos inhaladores de rescate pautados por el médico. Si no noto mejoría, importantísimo llamar al 112, estar pendientes también de esas hipersecreciones de moco, ese moco que me va a generar un moco mucho más espeso, que cambia de color, un moco que viene incluso, Estíbaliz, acompañado de sangre o incluso dificultad para respirar de forma importante. Puedo notar esa opresión centrotorácica, me está costando respirar. Importante en esos casos pues acudir al médico más cercano de forma inminente, especialmente para esas personas vulnerables que, como hemos dicho, esas personas que presentan bronquitis, enfisemas, EPOC, asma, etcétera. Lo podemos ver de una forma mucho más visual incluso. Mi compañera Irene González, desde el perfil de Boticonsejos, y yo desde Farmacanario, hemos creado estas infografías mucho más visuales que están disponibles para la población. Que lo pueden ver en las redes sociales, ¿no? Los podemos ver en las redes sociales, y además de que se basan en las recomendaciones, en las medidas de la Red Internacional de Protección de la Salud de los Riesgos Volcánicos, que lo vemos de forma mucho más visual, pues para que la población lo entienda de forma generalizada, ¿no? Es decir, evitar esas actividades al aire libre, la protección de las mascotas, los depósitos del agua, cubrir esas rendijas con toallas húmedas para las ventanas, las puertas, etcétera. Evitar conducir, mantenernos siempre en casa. Esas personas más vulnerables deben resguardarse de esa inhalación, incluso la utilización de las mascarillas, FFP2 de forma frecuente, protección con gafas, y evidentemente también pues evitar esas actividades al aire libre. Estas recomendaciones que hemos dado hoy para toda la población son también equivalentes para la inhalación de los gases. Eso también es importante. Hemos visto cómo ese dióxido de azufre está continuamente saliendo. Y además estamos muy pendientes de un proceso que se puede dar, lo hemos hablado durante toda la mañana, ese contacto de la lava con el agua del mar, que precisamente produce gases muy nocivos, Avian. Importante, porque los expertos en esto también están advirtiendo de esa posible generación de clorhídricos cuando entra la lava en contacto con el agua del mar. Esos gases son tóxicos, se está advirtiendo de no acceder a esos lugares, evidentemente por las consecuencias también, al ser gases muy corrosivos, también se pueden generar afectaciones importantes en la salud de las personas. Y hablabas precisamente que quizás a la hora de inhalar ceniza o estos gases no lo notemos inmediatamente, pero esas consecuencias pueden llegar luego a medio o largo plazo, ¿no? Sobre todo por el tamaño de la partícula. Estamos inhalando partículas de ceniza, esa fragmentación de las rocas que son extremadamente pequeñas y que yo
yo no me estoy dando cuenta, pero si la erupción dura más tiempo, si estoy expuesto más tiempo al problema, sí que me pueden generar esas consecuencias importantes, sobre todo a nivel alveolar, sobre todo esas inflamaciones y esas dificultades de respiración importantes. Bueno, pues la verdad que ha venido muy bien abrir la botica en esta jornada precisamente para que des buena cuenta de esas consecuencias que puede llevar a cabo el hecho de inhalar ceniza, incluso esos gases tóxicos que se podrían generar al entrar en contacto la lava con el mar. Gracias, Javier. Hasta la próxima ocasión, hasta la próxima ocasión que abrimos la botica aquí en Buenos Días Canarias.